Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. En plena crisis política generada por la interpelación y la eventual censura que podría ser votada esta misma semana en el Congreso de la República al ministro Iber Maraví, las amenazas formuladas en torno a eso por el primer ministro Guido Bellido, el gobierno lanzó ayer, por cierto que nada menos que en Sacsayhuamán, Cusco, lo que ha llamado una segunda reforma agraria. Para entender los alcances de este plan, he explicado en sus líneas generales ayer por el presidente de la República y desarrollado parcialmente también por el ministro de Agricultura, o más bien ahora se llama Desarrollo Agrario y Riego. Hemos invitado a un especialista en este tema, que es el señor Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Señor del Castillo, buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, señor Carvalho. ¿A usted le parece que las medidas que se han anunciado corresponden al concepto de reforma agraria? Pues es discutible, porque en realidad el concepto de reforma agraria está asociado directamente al tema de redistribución de tierras y de una transformación de la estructura rural en general. Como digo, el tema es discutible, pero en fin, es lo que propuso el gobierno en este punto, que son una serie de medidas, más bien podríamos decir, para complementar la reforma agraria, en este caso para impulsar el desarrollo agrario y rural, porque es más amplio que lo agrario. ¿Algunas de esas medidas son verdaderamente nuevas o son medidas que han estado formulándose, aplicándose, comentándose y que quizás no han sido formuladas de una manera coherente y no han contado con el presupuesto y con el impulso político? Veremos si en este caso lo son. Pero ¿hay algo verdaderamente que cambie la manera como se estaba enfocando la política agraria hasta ahora? O, repito, son ideas que ya venían digamos, flotando en el ambiente? Ya existentes, en parte decía, son medidas que ya han venido funcionando, como por ejemplo lo de la siembra y cosecha del agua, como mecanismo de ampliación del crédito y otros. Pero creo que en general hay un intento de reordenar el tema. Y lo que planteó el presidente ayer en su discurso en Cusco como primera medida fue este Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural. Creo que ahí tenemos sí un cambio importante en la forma como enfocamos el desarrollo, que ha sido visto de manera absolutamente sectorial. Pese a lo que decían las constituciones de 1979 y la vigente del 93, que habla de brindar un apoyo preferente al desarrollo agrario. Entonces, creo que eso es un aspecto fundamental, yo diría en general, para enfrentar los distintos problemas que tiene el país. Romper una mirada absolutamente sectorial, unilateral, de problemas que son mucho más complejos, como por ejemplo, no solamente de la mejora de la producción, la tecnificación de la agricultura, sino también la vialidad, las comunicaciones, ¿no? Los mecanismos de comercialización, atender más a nuestra producción nacional y no a la producción importada, que tenemos en buena proporción. Usted ha dicho en 2 oportunidades ya que no se trata solamente del tema agrario, sino también del tema rural. Explíquenos cuál es la diferencia que usted hace entre lo agrario y lo rural, por favor. Bueno, eso tiene que ver con la forma como caractericemos el país. Hasta mediados del siglo pasado, la proporción de la población urbana y rural era claramente a favor de la población rural. El país era un país básicamente rural. Esto con la urbanización y con otros fenómenos, no olvidemos, los años de violencia política que hicieron que hubiera cada vez más gente en las principales ciudades. Pero la actividad principal en el país sigue siendo, en muchas partes del país, agraria.
en medios rurales. Entonces estamos hablando de pequeñas ciudades y pequeños pueblos que tienen, sin embargo, las actividades agrarias y complementarias como las principales. Entonces, cuando dicen pensar en el desarrollo, complementarias, ¿cuáles son las actividades complementarias a la agraria? por ejemplo, la comercialización, pero también tenemos transformación primaria de algunos productos, tenemos también artesanías, tenemos turismo y otras varias actividades que van de la mano no solamente con la producción. Eso para entender entonces que la población rural no solamente trabaja la tierra o cría ganado o animales. Y esto ya salió en el censo del 2012, que los principales ingresos de la población no venían de la agricultura, sino que tenían que complementarse con otras actividades. Sabemos mucho de la migración estacional, de agricultores, de campesinos que vienen a la costa a hacer trabajos, por ejemplo, en construcción, o que van penosamente a las zonas de ceja de selva a trabajos vinculados a la coca, ¿no? Entonces hay que mirar la cosa, por eso decía, de manera integral, y creo que ese fue un primer punto que hay que resaltar, si es que obviamente se llevan a la práctica. Según sus cálculos, estamos hablando de cuántos peruanos en el mundo rural, puesto que en general se usa la cifra de 20% rural, 80% urbano. Pero esta mañana hemos hablado con el presidente de Conveagro, que habla de 9 millones de peruanos en el mundo rural, más venezolanos, ¿no? Pero en fin, 9 millones. Y eso significa una cifra que se acerca más bien al 30%. ¿Cuál es la cifra que usted maneja para referirse a la población rural en el Perú? Bueno, en realidad tenemos ya cálculos oficiales sobre esto. No tengo a mano esto, pero por ejemplo, el número de trabajadores agrícolas es de más de 3.8 millones de trabajadores agrícolas. En la mañana, en la entrevista que escuché con Clímaco Cárdenas, él no mencionó que, por ejemplo, la actividad agraria o las actividades agrarias son las que mayor trabajo generan, ¿no? Entonces ahí hay que atender un poco esas distintas realidades. Ahora, ha enfatizado usted la importancia de la conectividad física, de la vialidad. Y es cierto, si no hay caminos, si no hay carreteras, no se puede producir y contar con mercados. Pero hay otro factor que es tan importante, el cual lo ha enfatizado usted en sus artículos, que es el tema del agua, del acceso al agua. Y es cierto que se ha enfatizado eso el día de ayer, el ministro de Desarrollo Agrario lo hace. ¿Qué es lo más importante para que todo ese mundo rural pueda beneficiarse de una inversión del Estado para que acceder al agua sea más fácil y menos caro? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Y empiezo destacando que no en el discurso ayer, sino en las presentaciones que ha habido en el Congreso, cuando se ha hablado de este eje, uno de los 9 ejes de la segunda reforma agraria, de infraestructura agraria, se ha hablado de dos cosas. Se ha hablado de siembra y cosecha de agua, pero también se ha hablado en segundo lugar del tema vinculado al destrabar grandes irrigaciones. Y aquí el tema, respondiendo a su pregunta, es atender a que, a pesar de lo que mucha gente y muchas autoridades piensan, en la serranía no sobra el agua. Y dicen esto para justificar el seguir haciendo trasvases de agua de la vertiente oriental de la cordillera hacia la costa, donde efectivamente escasea el agua. Hay que ver que la mayor parte de los agricultores se encuentran precisamente en la región andina, en la sierra del país, y ellos necesitan, para desarrollar sus cultivos y mantener a su ganado, de que se mantenga el agua, pero además todos los demás peruanos, sobre todo los que estamos asentados en la costa, que somos la mayoría, necesitamos que se preserven también adecuadamente esas fuentes de agua, en cantidad y en calidad. Entonces creo que ahí hay temas a atender, y más aún por un tema que no está suficientemente tocado en este planteamiento de la segunda reforma agraria, que tiene que ver con el cambio climático.
Y ahí hay efectos, todavía los científicos no se ponen de acuerdo si es que tendremos escasez de agua. Lo que sí saben es que los glaciares, cosa que estamos viendo en estas décadas de manera acelerada, van retrocediendo. Pero hay la discusión todavía de si tendremos la misma cantidad de lluvia, si tendremos lluvia, que al parecer es el escenario que tendremos, lluvias muy intensas en pocos días y luego largos periodos de sequía. Frente a eso, creo que pensar en una segunda reforma agraria supone incorporar este eje ambiental, con otras consecuencias accesorias, como son los riesgos de desastre. Y eso es un problema que atraviesa todos los sectores económicos y todos los ministerios. Ahora, hay otro tema que es relativamente novedoso, no es que no se haya mencionado, pero no se ha enfatizado, que es el tema de la mujer. Y aparecen cifras también sobre el porcentaje de productores agrarios que son mujeres y que muchas veces, Cierto, como en otros campos, no son visibilizadas. efectivamente. Hay ahí alguna información que el último censo, que es del año 2012, podemos obtener. Y esta nos dice que de los 2.200.000 unidades agropecuarias, solamente el 30% es conducido por mujeres. Uno podría decir, bueno, pues ya, son mujeres, son viudas, son mujeres jóvenes, sí, pero el dato que lo complementa es que estadísticamente ese 30% conduce a extensiones menores y de menor calidad. Entonces, creo que hizo bien el presidente en destacar esto, que tampoco está o estuvo en la presentación del ministro Maita en el Congreso, y es una realidad que tenemos que tener con mucha mayor atención en el presente y en el futuro. Y esas mujeres que están a la cabeza de la producción agraria en sus familias, en su mayoría se trata de viudas, se trata de mujeres separadas de sus cónyuges. ¿Cuál es la situación que las lleva a ser ellas las que se encargan de la producción, nos dice usted, en tierras más pobres que la del promedio de los varones? Cierto, lamentablemente ahí nuestras estadísticas no nos permiten una mayor precisión sobre esto. Sería muy importante, pero incluso estos datos sobre acceso de las mujeres a la tierra no son datos sostenidos en el tiempo, son datos más bien relativamente nuevos. Por ejemplo, en todo el proceso de formalización de la propiedad no se ha tenido suficiente atención a cuántas mujeres eran propietarias de tierras. Tenemos por ahí una ambulancia que nos perturba. Pero creo que sería importante analizar esto. Podemos suponer que la mayor parte de ellas son viudas, efectivamente, pero recordemos que hay también un proceso fuerte de migración, y lo que en parte nos dejó también el proceso de la violencia es una estrategia familiar en la cual las familias tienen un pie en el campo y otro pie en las ciudades. Entonces puede ser también que se haya encargado a las mujeres mantenerse en el campo, mientras el esposo o la pareja viene a la ciudad y realiza algún tipo de actividad. Ahora, un punto que es clave desde el punto de vista político: la agricultura en el Perú, como muchas otras actividades, está claramente dividida en dos formas diferentes. La agricultura familiar, de baja productividad, de la sierra sobre todo, pero también de la selva, y las empresas agroexportadores de la costa, que han tenido indudablemente un boom que ha contribuido de una manera muy importante a la entrada de divisas a nuestro país, a la generación de empleo, sobre todo en la costa. ¿Cómo hacer esta nueva reforma agraria de manera que ambos tipos de agricultura puedan complementarse y no atizar un conflicto que uno lo ve en algunas expresiones de dirigentes gremiales de uno y otro sector? Bueno, eso sería lo ideal, señor Carvalho, en el mundo, pero hay algunos aspectos que tendríamos que precisar. Para empezar, creo que la contraposición simplifica una realidad que es bastante más amplia. Incluso los expertos distinguen, y también nuestras normas de política nacional, distinguen en la agricultura familiar hasta 3 sectores. Algunos incluso lo diferencian más. Una agricultura familiar de subsistencia, que es una porción importantísima y son sobre todo minifundistas. Una agricultura intermedia de agricultores familiares que
realizan básicamente su producción comercializándola, y una agricultura familiar consolidada, donde inclusive tenemos agricultores que exportan, algunos organizados como los bananeros en el norte, los cafetaleros a través de cooperativas y otros más, ¿no? Entonces, esto es variopinto, pero yo creo que la forma de complementarse tiene que ver con algo, y por eso al inicio de la entrevista señalábamos un hecho fundamental, esta mirada más bien integral hacia la agricultura, y es que en buena parte estos logros que usted señala y que son ciertos, que ha conseguido esta agricultura de exportación, corresponden a un sector muy pequeño de las unidades agropecuarias, el 0,1% de los 2.200.000 unidades agropecuarias, que por otra parte han gozado desde el año 96 de un régimen promocional que implica rebajas tributarias, beneficios para acceder a tierras, etcétera, que en parte fueron los que detonaron el conflicto a fines de noviembre del año pasado con los trabajadores agrícolas. Muchas gracias, señor Del Castillo, por sus explicaciones. Es un gusto poder contar con un especialista como usted, que conoce las cosas con mucho rigor y que las explica con mucha claridad. Muchas gracias por su tiempo y su presencia en RPP. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos ya no hablaremos sobre la reforma agraria, sino sobre política pura y dura, y lo haremos con un congresista vocero alterno de la bancada de Acción Popular, el señor José Arriola.